Hola, muy buenas, soy Armando Carrera, el profesor de energía solar, y en la clase de hoy vamos a hablar sobre los acumuladores de las instalaciones solares térmicas. Como siempre nos marcamos unos objetivos. En primer lugar vamos a ver las típicas características que tienen que tener estos acumuladores para que nos den las mejores condiciones posibles, y en segundo lugar veremos cómo dimensionar, cómo estimar el volumen que vamos a necesitar para una instalación de energía solar térmica. Empezaremos por las características. Empezaremos diciendo que los depósitos acumuladores son los encargados de almacenar el agua caliente sanitaria hasta en el momento que existe la demanda. ¿De acuerdo? Normalmente los ponemos en configuración vertical. ¿Por qué los ponemos en esta configuración vertical? Para favorecer la estratificación. Si recordáis, ya lo habréis visto en el temario, pero la estratificación consiste en la propia ordenación del agua dentro del acumulador. Debido a la diferente temperatura, frío o calor, tiene diferente densidad y se ordena quedando el agua fría en la parte baja del acumulador y en la parte alta el agua caliente. ¿De acuerdo? Si los ponemos en configuración vertical, favorecemos más esta estratificación y que el agua más caliente esté en la parte de arriba del acumulador, que será la que vaya a consumo. Además, en instalaciones centralizadas siempre deberemos diferenciar entre un acumulador solar y un acumulador auxiliar. Tal y como podéis ver en la imagen que hemos colocado en la diapositiva, en una instalación centralizada, pues tendríamos los captadores solares, el intercambiador y a continuación del intercambiador tendríamos el acumulador solar. Siempre, como hemos dicho, siempre que podamos en posición vertical. A continuación de este acumulador solar tendríamos un acumulador auxiliar sobre el que ya podría actuar la caldera. Más características de los acumuladores. Bueno, para mejorar el rendimiento general de todo el sistema, de toda la instalación y favorecer la estratificación de la temperatura, tenemos unas reglas a seguir en las conexiones al depósito acumulador, que serán las siguientes. La entrada de agua caliente, que nos viene desde el intercambiador o bien desde los colectores solares en caso de que no hubiera intercambiador, pero como sabemos prácticamente en el 100% de las instalaciones para uso humano tendremos intercambiador, se deberá realizar entre una altura del 50 y el 75% del depósito acumulador. Normalmente esta entrada suele ir a mitad del acumulador. ¿De acuerdo? La entrada de agua caliente del intercambiador aproximadamente a la parte central un poco más baja que del acumulador. Tendríamos también la salida del agua fría hacia el intercambiador. En este caso, esta salida de agua fría sería por la parte inferior del acumulador. Y por último, a este acumulador, como constantemente vamos a estar sacándole agua para enviar a consumo, tiene que tener también una entrada de agua fría. ¿Esta entrada de agua fría por dónde la realizaremos? Pues también por la parte inferior del acumulador. ¿Para qué? Para seguir favoreciendo la estratificación, ¿de acuerdo? Siempre meter el agua más fría, que sería en este caso el agua de red, por la parte más baja del acumulador. ¿Qué le debemos pedir a un buen sistema de almacenamiento? Bueno, pues tiene que tener una alta capacidad calorífica, es decir, que sea capaz de almacenar el calor con las menores pérdidas posibles. Una temperatura de utilización acorde con la necesidad concreta. Para eso necesitaremos que tenga pocas pérdidas y un buen aislamiento. Una respuesta rápida a la demanda, es decir, que tengamos siempre el fluido a una temperatura ya adecuada para consumo. Una buena integración en el edificio, es decir, un acumulador acorde con las características de nuestra sala de calderas, un bajo coste en la medida de lo posible, seguridad y larga duración. A continuación vamos a ver un par de gráficos. En el primero vemos la relación entre el tanto por ciento de energía solar aprovechada con la relación de volumen por metro cuadrado de captación. Podemos ver que un compromiso entre un acumulador no demasiado grande y un buen rendimiento está en torno a 50-75 litros partido por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Es decir, en nuestras instalaciones intentaremos conseguir este ratio que nos marca el código técnico de dividir el volumen acumulado partido por el área de captación entre 50 y 75 litros partido por metro cuadrado para conseguir aprovechar el mayor tanto por ciento posible de energía solar. En esta otra gráfica lo que vemos es la relación entre ese ratio de volumen en litros partido por metro cuadrado con la temperatura de acumulación. Si estudiamos detenidamente esta gráfica,
podemos deducir que el volumen óptimo de acumulación se sitúa en torno a los 70 litros por metro cuadrado si acumulamos a 45 grados y en el caso de que acumulemos a 60 grados, este ratio sería más adecuado en torno a los 55 litros por metro cuadrado. Por último, también tenemos que tener en cuenta la relación entre el volumen y la captación en función de cuándo vamos a consumir este agua acumulada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si la coincidencia entre el periodo de captación y del consumo va a ser más o menos continuo, va a ser más o menos instantáneo, nos recomiendan un ratio entre 35 a 50 litros partido por metro cuadrado de la superficie total de captación de captadores. Si tenemos un desfase entre captación y consumo no superiores a 24 horas, es decir, acumulamos la energía y tardamos de media aproximadamente un día en consumirla, este ratio pasa a ser ya entre 55 y 90 litros partido por metro cuadrado. Y en el último caso, en el caso de que, por ejemplo, exista la posibilidad de acumular el agua y no consumirla hasta pasado más de un día, dependiendo de la instalación, entre 24 y 72 horas, el volumen que se recomienda será de 75 litros por hora metro cuadrado o superior. Por último, recordar que en nuestro sistema de acumulación, que es lo que estamos tratando en esta clase, si acumulamos a 45 grados, para acumular la misma cantidad de energía que a 60, necesitaremos un volumen de acumulación mayor y menor superficie de captación. Mientras que si acumulamos a 60 grados, lo que necesitaremos será menor volumen de acumulación y mayor superficie de captación. Por último, os quiero dar unas pinceladas básicas sobre el dimensionado de los acumuladores, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, decir que los materiales más usados son el acero inoxidable, aluminio y fibra de vidrio reforzada. Para el dimensionado, ¿cómo debemos hacerlo? Bueno, pues el volumen del acumulador de nuestro sistema centralizado debe ser capaz de cubrir la demanda diaria, ¿de acuerdo? Es decir, si por ejemplo tenemos 30 personas en una instalación y cada una de ellas consume 30 litros por persona y día, pues el volumen tendrá que ser capaz de abastecer esa demanda diaria. Y aparte, como ya sabéis, el código técnico de la edificación nos dice que la relación entre el volumen de captación y el área de captación tiene que estar siempre entre 50 y 180. Esto ha sido todo respecto de la clase teórica que íbamos a abordar hoy. A continuación os voy a dejar unas preguntas para que penséis, las habléis con el entrenador, las consultéis con los profesores y podáis dar respuesta a estas preguntas, ¿de acuerdo? Un saludo y hasta la próxima.